INEAF Hablando, tu espacio para descubrir más sobre el ámbito jurídico y legal. La era digital en la que vivimos tiene muchas cosas positivas, sin las que ya no nos sabemos estar, pero también es verdad que ha traído ciertas preocupaciones pues, que antes no existían. Una de ellas es la preocupación que tenemos por el tratamiento que hacen tanto empresas como todo tipo de instituciones de nuestros datos personales. Hoy todos hacemos pues, multitud de operaciones en Internet, donde dejamos nuestros datos como compras de cualquier producto, reservas en hoteles, transferencias bancarias y hasta pedir cita en el médico. El problema es que en estas operaciones pues, vamos a dejar todo tipo de información personal. Dejamos nuestro DNI, nuestra formación académica, datos de nuestro trabajo, nuestra familia e incluso nuestros datos bancarios. En este contexto y para proteger tanto a ciudadanos como a empresas, nace el Delegado de Protección de Datos. Se trata de una figura de máxima actualidad y de gran trascendencia en todo tipo de organizaciones. Son muchas las dudas que aún genera esta figura relativamente nueva, como quién puede ser delegado de protección de datos, qué requisitos debe cumplir, cuáles son sus funciones y sobre todo qué empresas deben contar con uno. Soy Ángel Luis Martínez y os doy la bienvenida a INEAF Hablando. Hoy, para dar respuesta a todas estas preguntas y conocer un poco mejor qué es el delegado de protección de datos, contamos con la presencia de la experta Patricia Muleiro Antón, abogada y delegada de protección de datos y compliance officer de la Clínica Universidad de Navarra, en su sede en Pamplona y en Madrid, y directora de la Unidad de Seguridad y Protección de Datos. Certificada en el esquema de certificación de protección de datos de la AEPD, docente en la Certified Data Privacy Profesional de ISMS Forum y miembro de la Junta Directiva de Cumplen, Asociación Profesional del Cumplimiento Normativo. Bienvenida, Patricia, y muchas gracias por acompañarnos en primer lugar. Y si te parece, pues antes de comenzar, pues para que te conozcan un poquito las personas que nos están viendo, pues nos gustaría que nos comentaras un poquito pues tu relación pues con el tema que vamos a tratar hoy, con el delegado de protección de datos a lo largo de tu trayectoria profesional. Bueno, pues nada, muchas gracias Ángel, por la presentación y sobre todo por la invitación, ¿no?, de participar en este webinar. Y sí, efectivamente, mi formación básica es licenciada en Derecho, pero llevo ya unos cuantos años, yo creo que va a hacer como 13 años, siendo la delegada de protección de datos de la Clínica Universidad de Navarra. Y bueno, la verdad es que la valoración es muy positiva, ¿no?, en todos estos años. Tuve la suerte, porque yo creo que también fue muy interesante, de coger el cambio legislativo, ¿no?, de pasar al nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, con todo lo que conllevó la implantación del mismo. Y bueno, también soy la directora de la Unidad de Seguridad y Protección de Datos, que bueno, que a lo largo del seminar, yo creo que del webinar, yo creo que saldrá, es muy importante, en cierta forma, colaborar con otros ámbitos de tu entidad, con otros profesionales, y con esta unidad logramos integrar sistemas, protección de datos, también la actividad concreta del sector, etcétera. Estupendo. Básicamente, un poco compagino con compliance officer también, pero bueno, Ajá. hoy sobre todo, de todas formas, simplemente por comentar, yo entiendo que protección de datos forma parte de compliance, con lo cual me parece Sí. que es una buena relación también. Estupendo. Pues mira, quizá para comenzar y antes de ver lo que es lo que queremos ver hoy, que es la figura de protección del delegado de protección de datos, quizá lo primero que tendríamos que entender es qué es la protección de datos. Es decir, primero a quién se pretende proteger y de qué datos son los que estamos hablando, así a nivel un poquito amplio. Sí, efectivamente, lo primero es entender pues lo que la misma palabra dice, ¿no? Proteger los datos. La protección pues se realiza pues con una serie de medidas o técnicas que pueden ser de carácter más jurídico o normativo, y después también desde el punto de vista informático, ¿no?, que tiene una gran trascendencia, y lo que se quiere es proteger los derechos y las libertades de las personas. También el conseguir o fomentar que las personas tengan cada vez mayor control sobre sus datos personales, y desde el punto de vista de los datos, pues mantener la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los mismos. Ajá. ¿Y por qué crees que se le da tanta importancia, digamos, en la actualidad a la protección de datos? ¿Se debe solo a la obligación de cumplir que exige la ley o también es posible que ya haya una conciencia y una preocupación, digamos, de toda la población ciudadana sobre que este tema de verdad es complejo y nos interesa estar protegidos, lógicamente? ¿O solamente es porque nos obliga la ley y las empresas lo tienen que cumplir?
Bueno, yo creo que hay una mezcla. Tú mismo en la introducción decías que cualquier actividad, o sea, cualquier ciudadano en su vida normal está todo el tiempo Exactamente. interactuando con la protección de datos personales. Entonces, desde vas a la peluquería y tienes que firmar un consentimiento si permites, si te preguntas si te puede enviar publicidad, cuando vas de viaje, cada uno en su trabajo. Después hay también la presión normativa, evidentemente, de la obligación, ¿no? Y el deber de cumplir estas normas de protección de datos. Y en cierta forma yo a veces digo que me recuerda como un poco el desarrollo que hemos tenido todos de forma incluso individual y humanamente del cuidado del medio ambiente, ¿no? Hace unos años el tirar una botella de, por ejemplo, de cristal, pues Sí. igual no pasaba nada, nadie se asustaba y hoy ahora mismo es un tema que se cuida mucho y yo creo que la protección de datos ha ido pasando eso. Ha empezado en su momento, ha ido cada vez creciendo más y ya cada vez los ciudadanos somos más conscientes, ¿no? de estos derechos, de esta protección. Exactamente. Y mira, ya centrándonos en la figura que vamos a ver del delegado de protección de datos, aunque lo vamos a desarrollar, entiendo, viendo sus funciones, quién puede ser delegado de protección de datos, los requisitos y demás, ¿nos podría dar una pincelada así rápida de qué es, así de a grosso modo, qué es un delegado de protección de datos? Bueno, pues el delegado de protección de datos es un profesional, es una figura que le dio, o sea, entró con mucha fuerza con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que ya antes se había nombrado, pero no con esa fuerza, y básicamente lo que realiza es como el garante del cumplimiento de la normativa de protección de datos y da apoyo y asesoramiento al responsable del tratamiento de los datos. Y una duda que me surge así para una persona que no conoce este tema es muchas veces cuando vamos a ver a lo mejor a nivel de formación, vamos a buscar un curso, vemos la sigla DPO y las siglas DPD, ¿es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Es la misma figura? ¿Son diferentes? Es lo mismo si lo pones en inglés y otro es de la protección de datos las siglas, pero es Vale, diferentes maneras de denominar lo mismo. es lo mismo, estupendo. Quitamos un poco el pequeño lío que podría haber. Exactamente. Pues ya Sí. mira, atendiendo un poco, entiendo que lo que es la protección de datos y la figura del DPO, aunque por decirlo de alguna manera se ha puesto un poquito de moda ahora y hay mucha gente que está interesada, yo entiendo que es una figura que existe desde hace más tiempo y estaría regulada hace más tiempo, pero ¿nos puedes comentar un poco cuál es la regulación en nuestro ordenamiento, la regulación actual, más o menos así a grandes rasgos, dónde la podemos encontrar? Bueno, pues la fundamental es el Reglamento Europeo de Protección de Datos del 2018. Después también se desarrolló la ley consecuencias de reglamento ya a nivel de España, la Ley Orgánica 3/2018, que es de protección de datos y garantía de los derechos digitales. Y después tenemos también como apoyo las que se denominan guidelines, que son como unas guías que en su momento realizó un grupo de trabajo que se llama el Grupo de Trabajo del Artículo 29, Ujú. que realizó una serie de guías de mucho interés donde ya se hablaba de los tratados de protección de datos. Y por último, creo que es importante también citar las guías de la Agencia Española de Protección de Datos, que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano supervisor y un poco de control de protección de datos en España. Y la verdad es que es un órgano muy activo, más que el resto de países europeos, y ha publicado un montón de guías orientando en distintos aspectos desde el punto de vista de protección de datos, aunque no es una norma, no es una ley, pero sí que tiene mucho impacto Sí. a la hora en las empresas, en de los domicilios y demás, a la hora de orientación de cómo proceder, ¿no? Y viendo toda esta regulación, hombre, centrándonos en algunas cosas específicas, quizá lo que más nos interesa, así para entender un poquito esta figura, pueden ser cuáles son las funciones básicas de lo que es un DPO, así a grandes rasgos, cuáles podrían ser las funciones para poder darle un perfil, digamos, a esta figura. Es muy sencillo hablar de las funciones del DPO porque son muy claras. La primera de ellas, antes lo nombré, es la de asesorar y dar apoyo al delegado al responsable del Al tratamiento responsable. y le da apoyo pues en cualquier aspecto que pueda surgir, ¿no? En relación a ese tratamiento que realiza. Después tiene también una función de control, básicamente de supervisión, ¿no? Del cumplimiento de la normativa o en el caso, por ejemplo,
de medidas de seguridad, pues de que los controles que se han implementado están vigentes, están funcionando, o sea, un poco verificar, ¿no?, que se está realizando todo lo necesario a efectos de protección de datos. Y después también se le atribuye una figura, y la verdad es que innovadora e importante, que es como el enlace entre el responsable del tratamiento y la Agencia de Protección de Datos, o sea, las agencias de Sí. defensa. Y lo realiza de dos formas. Puede ser, en primer lugar, comunicando en el caso de que existan brechas de seguridad. Es el delegado de protección de datos el que tiene que hacer todo el contacto con la agencia. Cuando a veces la agencia tiene conocimiento de alguna denuncia o alguien acude a la agencia, antes de entrar en el asunto, muchas veces delega en el delegado de protección de datos el llegar a hacer como una especie de arbitraje, ¿no?, para que no llegue a más la situación. Y después también tiene un papel importante cuando se están haciendo evaluaciones de impacto, el responsable del tratamiento de datos. Puede ser necesario hacer unas consultas con la Agencia de Protección de Datos, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos. También ahí la figura del delegado de protección de datos es la que hace esa elevación a este órgano para que colabore, ¿no?, y valore si se puede llevar a cabo ese tratamiento o no. Y estas funciones o estas competencias que me estás comentando del delegado, ¿entendemos que son siempre las mismas o pueden ir variando, digamos, pues atendiendo, digamos, a entornos profesionales, empresariales distintos o a distintos acontecimientos que pueden ir surgiendo? ¿Se han ido cambiando a lo largo del tiempo y es posible que se siga modificando, es decir, o sean siempre iguales? A ver, objetivamente son siempre las mismas, de apoyo, supervisión, control y relación con los terceros y con la agencia. Pero después eso evidentemente se aplicará cada uno en el ámbito en el que funcione, ¿no? Si eres delegado de una empresa, de una entidad, por ejemplo en mi caso, ¿no?, que soy de un hospital, pues yo solo trato datos de salud básicamente, Ya, entonces, claro. con lo cual tiene mucha más responsabilidad, por decirlo así, o riesgo que uno que trata muy pocos datos personales o solamente datos identificativos. Entonces, la base es la misma en todos, cada uno aplicado a su ámbito y al riesgo que conlleva cada ámbito. Pero sí es cierto que yo creo que sí ha habido una transformación, no normativa, sino motivo de evolución social que ha habido y ha influido muchísimo la cantidad de normativa que se ha aplicado, que se ha aprobado en los últimos años, que influye al tratamiento de los datos, que has tenido que conocer y adaptarte a ella. Todo el tema de la innovación tecnológica, pues Ya. antes era todo en papel, yo es que yo era es todo electrónico, con lo cual también obligado a reinventarse y tener que funcionar de otra forma. Y después lo que tú decías, el tema del sector en el que te muevas, y también le ha obligado mucho entrar en temas de seguridad, pues por ejemplo todo el tema de los ciberataques, nos afecta Sí. mucho a la protección de datos, tenemos que estar ahí siempre muy en este tema. Y bueno, al final es que estamos muy expuestos porque somos totalmente transversales. O sea, en una entidad, el delegado de protección de datos es transversal porque va a tener que entrar o intervenir o asesorar en cualquier cuestión que surja que conlleve el tratamiento de datos personales, lo cual es una transversalidad total y tienes un impacto permanente, yo creo. Y como comentas que es una figura transversal, yo entiendo que, claro, dentro de lo que es la empresa también tiene que tener relación lo que es el delegado de protección de datos, pues con otros responsables de la empresa, por ejemplo, con el director de seguridad de información o el encargado de seguridad de la organización física y tecnológica. Tendrá que tener algún tipo de relación o contacto entre ellos, ¿no? Pues para hacer su trabajo, entiendo, ¿no? Efectivamente, es fundamental. O sea, hay que tener con todo, cualquier otro de los áreas o departamentos de tu entidad, pero básicamente yo creo que la más importante es la de sistemas de la información. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, estamos en un mundo tecnológico y cada vez más. Entonces, el tratamiento de datos a través de sistemas de información conlleva que tengas que estar con sistemas permanentemente colaborando. Claro. Y después, pero puede ser con cualquier área, porque cuando en una entidad se va a desarrollar un nuevo proyecto, se tiene que contar con el delegado de protección de datos desde el principio, para eso dice el reglamento, by design, que es desde el momento del diseño. Y entonces ahí da lo mismo de
cuál sea el área que va a sacar ese proyecto. Te tienes que sentar con ellos para que te lo expliquen, puedas valorar la trascendencia que tienes desde el punto de vista de protección de datos, adoptar las medidas necesarias, etcétera, etcétera. Con lo cual, sí, tienes, y después con la dirección, con la Con base. dirección, claro. Evidentemente, porque tienes que reportar a ellos, tienen que estar implicados porque son, o sea, la entidad es la responsable del tratamiento. Entonces, tiene que haber una comunicación muy fluida. Sí. Y la pregunta esencial que se hacen muchas empresas, tanto empresas privadas como instituciones públicas, es ¿cuándo tengo obligación de tener en mi organización un DPO? Es decir, ¿cuándo tengo que contar con el delegado de protección de datos según la exija la ley, cuándo me lo van a exigir y no es optativo, sino que por norma lo tengo que tener? Como dices, está arreglado, está recogido expresamente en el Reglamento de la Protección de Datos, creo que es el artículo 39. Pero básicamente tendrán obligación de tener un delegado de protección de datos las autoridades públicas, los organismos públicos. Después, cuando estás llevando a cabo el tratamiento de datos y es necesario un control o una monitorización permanente y constante. Y el tercer supuesto es cuando estamos tratando los datos del artículo 9 y 10 del reglamento, que son 9 datos sensibles, datos de categorías especiales, como pueden ser datos de salud, para situarnos, y después el 10, que es todo lo referente a infracciones de tipo penal, delictivas, etcétera. Esos son como los 3 grandes supuestos en los que la entidad tiene que plantearse la necesidad de tener un delegado de protección de datos. ¿Y qué ocurre si entra dentro de estos 3 casos que tú comentas? Tengo la obligación de tener un delegado de protección de datos y no lo tengo. Entiendo que será, no será normal, pero es posible que se dé el caso. Entonces, hay sanciones, entiendo que hay sanciones establecidas, ¿no? Para quien no lo tenga en su organización, ¿no? Evidentemente está regulado en la normativa, en el reglamento y también la ley orgánica. Yo diría que, en primer lugar, aparte, independientemente de las sanciones, que todo el mundo las entiende muy bien, pero creo que también supone un daño reputacional muy importante por la Exactamente. entidad, el no tener un delegado de protección de datos, porque no estás reflejando una preocupación por respetar y defender los derechos de los titulares de los datos, pero aparte del daño reputacional, que es fundamental, también puede haber un daño desde el punto de vista de multas y después también de infracciones. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo la normativa. Entonces, por ejemplo, en el tema de las infracciones se encuentra regulado tanto en el Reglamento General de Protección de Datos como en la Ley Orgánica 3/2018. Variarán los importes, o sea, tendrán tendencia a la hora de establecer estas infracciones, pues la tipología de datos que estás tratando, el volumen de los datos, el sector en que estés, si has seguido orientaciones de la agencia o te han dado algún aviso previo y no lo has seguido, etcétera. O sea, había una serie de cuestiones que también van a tener trascendencia y las multas pues son muy elevadas. La verdad es que son tremendas porque pueden ser, por una parte, en el tema de lo que dice la LOPD, pueden ir desde 40.000 euros a 300.000 euros. Y después, Sí. en cuanto al GPD, podemos estar hablando entre 10 millones de euros o el 2% del volumen de la empresa, el volumen de beneficios de la empresa, y si es un grupo de empresas, sería de todo el grupo de empresas. Y además puede haber agravantes, que es, por ejemplo, en el caso que estés tratando datos de carácter sensible, datos especiales, que puedes pasar a 20% o 4%. O sea que realmente es descomunal, o sea, el daño desde el punto de vista sancionador que te puede aplicar. Atendiendo un poco lo que has comentado también de la reputación, es decir, podemos plantearnos vamos a suponer que yo soy una empresa, no estoy en los requisitos que has comentado, que efectivamente no tengo obligación de tener un delegado de protección en mi organización, pero voluntariamente lo puedo tener, es decir, yo lo puedo poner simplemente por lo que tú comentas, a lo mejor por reputación. ¿Es esto normal? Es decir, ¿se va dando con una asiduidad que las empresas quieran tenerlo independientemente que le obligue la ley o no? Yo creo que cada vez es más habitual y es Sí. una buena práctica, se considera también por la Agencia Española de Protección de Datos una buena práctica.
Y desde el punto de vista reputacional a mí me parece muy importante. De todas formas, yo creo que hoy en día, teniendo en cuenta todo el desarrollo tecnológico, me parece que son pocas ya las medianas o grandes empresas que Que no no lo tienen tienen. necesidad de tener uno. Porque puedes entrar en cualquiera de estos supuestos que te he dicho y a veces, bueno, podemos pensar que no y realmente es importante verificarlo y si en ese caso tenerlo porque la sanción es lo que habías dicho y el daño reputacional. Y si no, es simplemente una manifestación, una muestra de buena práctica, ¿no? Que puede ayudar mucho a la marca, ¿no? O a la entidad. Y partiendo ya, vamos a suponer que estoy en el caso de que tengo que tener obligación de tener DPO, o bueno, simplemente porque lo que estamos comentando, aunque no tenga obligación, tomo esa decisión porque entiendo que es importante también para la empresa. El planteamiento es, esta figura tiene que ser una figura externa, digamos, un profesional que yo contrato por un servicio, puede ser un propio trabajador mío, tiene que ser una persona, es posible que sean más de una persona. La verdad es que es muy amplia las opciones que tenemos. Puede ser interno o puede ser externo. Puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica. Sí. Puede ser colegiado o puede ser una sola persona. Ajá. Entonces, dentro de todas esas opciones, se puede optar para aquella que se ajuste más a la entidad, también dependerá del volumen de la entidad y la actividad que tenga. Y respecto a lo que dice ser un trabajador que tiene otras funciones, sí puede ser, lo que pasa es que tiene siempre que guardarse mucho la independencia. A lo que no podrías es llamar de nueva protección de datos, pues por ejemplo, los ejemplos más clásicos es una persona de sistemas de información o una persona de recursos humanos, una Ya. ¿por qué? Porque no tienen esa independencia, ¿no? No hay puede darse un cierto conflicto de interés que no le permitiría desarrollar las funciones adecuadamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, lo demás es, o sea, tienes pues, interno, externo, persona física, jurídica, o sea, tienes diferentes opciones. Y si hablamos de un delegado externo, ¿hasta dónde llega su responsabilidad? Es decir, al no pertenecer a la empresa, ¿tiene la misma responsabilidad que si fuese interno? La responsabilidad es la misma, porque, o sea, responsable del tratamiento Ujú. no hay ningún DPO, sea interno o sea externo. Eso no tiene, eso es así. Ujú. Entonces, la responsabilidad siempre será del responsable del tratamiento, porque es lo que un poco hemos dicho antes. El DPO lo que hace es asesora, apoya y en cierta forma supervisa, pero nunca toma las decisiones. O sea, lo Ajá. que los delegados de protección de datos tenemos que hacer, por ejemplo, si se un proyecto y tú estimas, después de hacer una evaluación de riesgo y de impacto, que hay un nivel de riesgo muy alto o alto y que puede estar por encima del nivel de riesgo que a ti te parece aceptable, pues lo tendrás que trasladar a la dirección de tu entidad y la entidad, en cuanto responsable del tratamiento, será quien tome la decisión de si se lleva a cabo ese tratamiento o no, pese a que esto existe. Tú, como delegado de protección de datos, solamente tendrás que acreditar que tú informaste y asesoraste. Pero Ajá. si tú dices, pues yo entiendo que este tratamiento no se debería llevar a cabo porque el riesgo es alto y por razones de negocio o lo que sea, se lleva a cabo, la responsabilidad nunca será tuya, siempre será la responsabilidad del tratamiento. Pero eso es Mm, externo o externo. interno o externo, da exactamente igual. Entonces, claro, estoy viendo ahora mismo, está haciendo una diferencia entre lo que es el DPO, efectivamente el delegado, y la figura del responsable del tratamiento de datos. Son dos figuras que entiendo que coexisten. ¿Existe la posibilidad de que sean el mismo o no? ¿O eso no se podría dar porque tienen funciones diferentes y responsabilidades distintas? Sí, tienen funciones diferentes y yo lo diría tres figuras. Tú has dicho dos, pero hay otra que también suele ser importante, que es evidentemente el delegado de protección de datos, el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. Te Ajá. explico, porque si no puede liarse. El delegado, ya hemos dicho, ¿no? Un poco lo que es, supervisar, asesorar, apoyar. El responsable es el que toma las decisiones en relación a las finalidades y los medios del tratamiento. O sea, es en cierta forma quien decide, ¿no? Cómo se van a Sí. tratar esos datos, con qué finalidad y es quien tiene la responsabilidad. Y el encargado de tratamiento son terceros que prestan servicio a la entidad, servicio al responsable del tratamiento y que para prestar ese servicio tienen que acceder a datos de carácter personal.
Es decir, una empresa externa que te preste un servicio, pongamos de, no sé, informático. Sí. Pues son encargados de tratamiento porque para prestarme ese servicio tienen que acceder a datos personales. Entonces se firma con ellos un contrato, que se llama contrato encargado de tratamiento de datos, que asume una serie de obligaciones desde el punto de vista de privacidad. Son como las 3 figuras básicas: responsable de Vale, tratamiento, encargado de tratamiento y delegado de protección de datos. vale, estupendo. Y para preguntarte, por ejemplo, yo quiero ser delegado de protección de datos y me planteo qué requisitos tengo que cumplir para poder ser delegado de protección de datos, cómo me puedo convertir yo en un DPO. Es decir, debo de estudiar una carrera. A mí se me ocurre, por ejemplo, a lo mejor tengo que estudiar Derecho porque entiendo que está muy relacionado pues, con la normativa, con las leyes y demás. O alguien puede pensar, pues a lo mejor es más interesante que sepa de informática porque hoy en día, lo que tú has comentado, todo el tratamiento de datos básicamente está informatizado. Entonces, no sé si tengo que saber Derecho, si tengo que saber informática, si no es necesario que tenga una titulación universitaria. ¿O tengo que estar acreditado de alguna manera? ¿O qué requisitos debería de cumplir yo pues, para tener un perfil, digamos, de DPO? Pues no es necesario tener ninguna carrera en concreto, o sea, no está determinado. Sí es recomendable pues, tener una base jurídica, al menos una base, Ujú. y después también estar familiarizado y tener una base desde el punto de vista de sistemas de la información, o sea, más tecnológico, que puede ser desde ingeniería hasta todo tipo. La importancia de una u otra, pues depende de la entidad también que estés. Exactamente. Bueno, yo creo que lo que pasa es que tienes la obligación de que, por ejemplo, en mi caso, que tengo un perfil más jurídico, pues me he tenido que formar más en la parte tecnológica. Y igual el que tiene más de tecnológico, pues tendrá Tiene que que estudiar, estudiar exactamente. la parte jurídica. Entonces, en ese Mm. sentido, da lo mismo, ¿no? Hay que saber cada vez de más cosas por lo que te decía, porque al final nos afecta a todo. Entonces, cualquier nueva normativa que afecte a los datos personales, pues tienes un poco que pues, enterarte, estudiarla y tener conocimiento de ella. Después, por lo demás, es recomendable que se tenga cierta práctica, si es posible, en temas de protección de datos, evidentemente. Después también es bueno que sea una persona que sea abierta, que tenga facilidad para relacionarse, ¿no? Fácil, porque es lo que te decía, tienes que estar relacionándote con todos los Con toda la empresa, exactamente. áreas y departamentos y Mm. además es mucho mejor que tengas cierto don de gente en el sentido de llevarte bien con la gente, no que es la típica broma que siempre se dice, viene el DPO, Ya, vámonos a otro sitio o es el que nadie quiere tomar café con él. No, pues tienes que también que la gente te conozca y te vea como una ayuda, no como un stopper. Porque quiero este proyecto, bueno, pues yo te voy a ayudar a que se pueda hacer con todas las garantías. Pues en y ese en este sentido, sentido, perdona, este sentido que comenta de a lo mejor tener más relación, ¿es mejor a lo mejor quizá el delegado interno en ese sentido de que sea un compañero, crea menos rechazo que si viene alguien externo que da la sensación de que nos va a auditar o nos va a regañar por lo que estemos haciendo? No sé, es una duda que se me plantea. a ver, a mí me parece que depende de las entidades. Si es una entidad pequeñita, Ujú. pues igual le compensa más tener uno externo. Pero cuando tienes cierto volumen y cierta complejidad, es mucho mejor uno interno. En primer lugar, por eso, porque estás mucho más integrado con la Claro. entidad, con la gente, tienes una relación con ellos, te relacionas con ellos, y después también porque conoces mucho mejor el negocio. O sea, otra de los requisitos que yo diría del de la protección de datos es que tiene que conocer la entidad en la que está. O Claro. sea, porque si no lo conoces, pues también es complicado un poco el poder ayudar, ¿no? Y estar apoyando y hacerla, hacerla tu papel, ¿no? Que sea realmente eficaz. Pero el tema de que dijimos antes, que no haya un conflicto de interés, que Ujú. haya una independencia, que tengas también inquietud de formarte, porque comentábamos, cada vez hay normativa nueva, hay nuevas cosas, todo cambia mucho, ciberseguridad, no sé qué, no sé cuánto, entonces también tienes que tener esa inquietud de, sin ser un experto, al Sí. menos es muy dinámico, la verdad es que es una profesión muy dinámico porque no haces nunca lo mismo, o sea, no, tú llegas a trabajar y no tienes todos los días esto, esto y esto, no, Ya. cada día es algo diferente, ¿no? Entonces, Y entiendo que también requiere
requiere una formación continua, ¿no? Es decir, lo que estamos comentando, Sí. tanto en la normativa a nivel legal como procedimientos informáticos, tienes que estar todo el día al día y estudiando, ¿no? Tienes que dar tú también formación, con lo cual también tienes que ser una persona que tampoco te importe hablar en público. ¿Por qué? Porque es muy importante también la figura del delegado de protección de datos es formar a todos los trabajadores profesionales de la entidad. Tú no le puedes pedir a los profesionales que cumplan determinadas cosas si no les estás formado y no les has informado. Entonces también tiene una labor importante de formación, ¿no? No solamente por él, sino del personal de la entidad. Sí, sí. Y porque me quede claro, ¿se necesita algún tipo de acreditación? Es decir, ¿alguna entidad certificadora nos tiene que acreditar para poder ser delegada de protección de datos en mi empresa? ¿O algún tipo de examen para entendernos? ¿Tengo que hacer algún tipo de examen? ¿Es un requisito que se A exige ver, o no? no, es aconsejable Sí, porque al final tienes que tener cierta formación, porque si no vas a tener todo muchísimo más complicado. sí, Entonces tienes distintas opciones. Pues hay másters, hay certificaciones o especializaciones en el mercado de distinto tipo y después la que es más, que tiene mayor reconocimiento y en cierta forma más valor, ¿no? Desde el punto de vista profesional, porque es como un poco garantía, ¿no? de formación, de conocimiento, es la del Esquema Nacional de la Agencia Española de Protección de Datos, sí. una certificación que desarrolló hace unos años Convenac, que es el organismo nacional de certificación, y, y que ese que tiene más reconocimiento y ahí sí tienes que tener unos cursos para formarte y Ajá. después hacer un examen que se tiene que ir renovando periódicamente. Pero obligatorio no es tener ningún curso ni ninguna formación, pero sí es recomendable, que te va a facilitar mucho las cosas. Vale. Y ya para concluir, si te parece, ¿nos puedes comentar un poco, a lo mejor, desde tu punto de vista y tu experiencia, pues la importancia que tú ves en la figura del DPO para la empresa, digamos, como una opción de futuro, pues de cara a una persona que lo quiera dedicárselo como carrera profesional y está interesado en esa formación? Me parece que es una profesión que ahora mismo está de plena actualidad y vigencia, o sea, no tiene nada que ver la importancia del delegado de protección de datos hace unos años ahora, ni la que va a tener más de futuro. ¿Por qué? Porque es necesario. O sea, ahora mismo cualquier entidad en sus relaciones comerciales con otras entidades, presentando mucho público, relaciones con las administraciones, en todo, te exigen el cumplimiento de toda la normativa de protección de datos y de tener el delegado de protección de datos, que es una garantía, ¿no? Entonces, yo creo que todas las empresas están teniendo que tener una persona especializada en estos temas y pues de ahí la importancia y el futuro que tiene esta profesión. Estupendo, Patricia. Pues ha sido un placer hablar contigo por lo claro que expones todo, por un poco la motivación que creo que das y que se nota que te gusta tu trabajo y que expresas perfectamente. Y pues muchas gracias por habernos acompañado, por habernos aclarado pues muchas de las dudas que tenemos de esta figura que relativamente es nueva, pero por la que efectivamente pues hay mucha gente muy interesada y que creemos que le va a venir fenomenal lo que nos has comentado. Y ojalá podamos contar contigo en otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros y nada, un placer. Hasta luego. Estupendo. Venga, hasta luego. Como vemos, la figura del delegado de protección de datos está de plena actualidad. En realidad, es una de las más solicitadas por las empresas para cumplir con toda la normativa y para evitar pues, cualquier tipo de sanción. Es normal, por tanto, que la formación en este ámbito pues, está cada día más demandada por las oportunidades laborales que te puede ofrecer. Esperamos que la participación de Patricia pues no solo haya servido para resolver vuestras dudas, sino que también os haya animado a conocer un poco más esta figura y contéis con ella pues, como una opción más dentro de las profesiones que entendemos que puede ser muy interesante. Muchísimas gracias a todos, a todas las personas que nos habéis acompañado y antes de despedirnos, pues recordaros que siempre que en INEAF Hablando os esperamos para compartir nuestros seminarios con vosotros y aprender de expertos y profesionales en todo tipo de temas jurídicos. Un saludo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.